Muy buenos días, bienvenidos como siempre a su programa Salvemos una Vida. Muchísimas gracias por seguirnos en 100.1 FM Amor y en el Facebook en la página Salvemos una Vida Radio. Pues ya nos encontramos en el mes de junio, que es el mes que se le dedica al papá. Es por esto que hoy este programa va dedicado a todos ellos y reciban un gran abrazo de parte de mi invitado y de una servidora y de todo Salvemos una Vida. Pues ya para empezar le presento precisamente a mi invitado. Él es el psicólogo Alejandro Herrera, él es neuropsicólogo y además tiene maestrías y doctorados en diversas áreas. Alejandro, bienvenido. Marilis, un gusto nuevamente de estar aquí, ¿verdad?, en el programa con todo tu público, de verdad, y por la confianza que me tienen para estos temas. Así es, Alex, sabes que sí te tengo muchísima confianza. Es por eso que hoy creo que el tema, ¿quién mejor que tú para tocarlo? Que es vamos a hablar precisamente como este mes está dedicado a los papás. Vamos a hablar cuando papá falta. Porque vemos que tenemos el dato que el 40% de las familias, según el INEGI, en todo México, las familias viven con la ausencia del padre. Entonces, por eso este programa va dedicado para todos ellos. Entonces, no sé qué te parezca, Alex, antes de hablar, antes de entrar de lleno a lo que es la ausencia de los papás, ¿qué te parece si empezamos con la importancia de la presencia del papá con los hijos? Claro. Fíjate que durante mucho tiempo se consideró que el papá no era una figura tan relevante dentro de la crianza de los hijos, ¿no? Pero actualmente sabemos que es muy importante, es una figura fundamental dentro de todo el proceso de crecimiento de los hijos, ¿no? Cuando nos imaginamos o pensamos, por ejemplo, en la figura de papá, habitualmente, vamos a pensar, por ejemplo, en aquella figura fuerte, en aquella figura que puede ser dominante, ¿verdad?, en aquella figura que va a apoyar a mamá. Pero actualmente las funciones de los papás han ido cambiando, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, mucho de lo que es nuestra personalidad, las bases de lo que son nuestra personalidad, desde que estamos muy pequeñitos, se va formando de esas imágenes que vamos teniendo de lo que es mamá, pero también de lo que es papá, lo cual lo vuelve una figura muy importante dentro de este proceso de desarrollo de la personalidad, ¿no? Y la figura de papá normalmente y socialmente se le ha visto como una figura que provee, una figura fuerte, que le puede dar seguridad a los hijos, ¿no? Y que esa seguridad se va transmitiendo poco a poco hasta que el niño la asume. Entonces, si un niño está creciendo con papá y con mamá, entonces este niño, y papá desde luego está cumpliendo las funciones, este niño, pues de alguna manera se va a sentir protegido, se va a sentir seguro, su autoestima va a ser mejor, ¿verdad? Pero esa es una de las funciones de papá, estar allá, estar presente con los hijos, ¿no? Lo otro, que es muy importante también dentro del desarrollo de la figura paterna, es que papá es como el que impone las sanciones y castigos, ¿no? Habitualmente. Eso lo vemos tradicional, ¿no? Pero no es solamente una imposición. Lo que sucede es que papá se le ha relacionado mucho con quien pone mejor los límites. Bueno, es la voz que más se escucha, para ser más preciso, ¿no? Si se habla la mamá y habla el papá, la voz que más se impone es como la de papá, ¿sí? Fíjate que aquí quisiera yo corroborar lo que estás diciendo, porque no sé si han llegado a ver un video que circula, que inclusive a mí me llegó, que no soy muy afecta a eso, pero donde hay una mamá que le está dando una orden a un niño
y no obedece y no obedece. Cuando entra el papá y una vez dice las cosas, el niño corre y se va. O sea, pasa en el caso de varios niños. Claro. O sea, me puedo imaginar que solamente sin que hablara el papá, nada más verlo, infunde, ¿no? Un poco de autoridad. Claro. Y esto que es una autoridad externa, Marilis, el niño poco a poco la va asumiendo y va formando parte de lo que más adelante van a ser sus reglas, sus normas, valores en un niño, ¿no? No solamente, pero por ejemplo esto ayuda mucho. Ayuda mucho también, ¿verdad?, para que el niño pueda contenerse emocionalmente. Muchas veces el niño está desbocado y llega papá, como bien dice, se calma, ¿no? ¿Ok? Y ayuda a contenerse. Pero además de eso, papá da la seguridad, que es un punto también que se ha investigado mucho, para que el niño se sienta seguro, sobre todo al salir de casa, ¿sí? Cuando ya empieza a enfrentar el mundo, no hay nada más seguro, ¿verdad? Que tengo a mi papá aquí atrás, ¿no? Y cualquier cosa que me pase, papá también va a responder por mí, ¿no? Entonces, una de las funciones importantes que tiene el papá es hacer que el niño pierda ese miedo a salir y se sienta seguro al salir, se sienta protegido, ¿no? Entonces, muchas de las funciones del papá van relacionadas justamente con generar una seguridad en el niño, genera una autoestima, una buena autoestima en el niño, ¿no? Genera estas condiciones de voy a asumir las reglas y voy a aceptar la autoridad, que es otro punto importante, ¿no? Y genera esta seguridad de puedo salir al mundo, enfrentar este mundo y sé que puedo hacerlo porque tengo el respaldo, no solamente de papá, de mamá, ¿no?, sino también de papá, ¿sí? Pero eso es cuando los papás están presentes, ¿no? Cuando el papá está con el niño, cuando el papá se motiva, ¿verdad?, a participar en todo lo que es la crianza del hijo, ¿sí? Aquí te quería yo preguntar, otra cosa que puede ayudar a los hijos es el ver cómo el papá trata a la mamá. Es un referente para el futuro de los niños, ¿no? Claro. Si así trata a mi papá, a mi mamá, pues como que yo ya llevo aprendido, claro, en mi vida adulta, cómo yo debo de tratar a mi futura esposa, a mi futura novia. Claro, efectivamente los papás sirven como modelos, ¿no?, de cómo puedo llegar a comportarme más adelante, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, ¿no?, si hemos tenido papás responsables, ¿no?, los hijos probablemente sean responsables, ¿no? Y lo que tú dices genera también esta idea de cómo nos vamos a relacionar. Por un lado, con la autoridad, porque papá y mamá son autoridades, pero quien más surge como una autoridad fuerte, ¿verdad?, es papá. ¿Cómo me voy a relacionar con las autoridades más adelante, tanto como adolescente como adulto? Y cómo van a ser mis relaciones, porque como bien dices, Marilis, son un modelo. Esa relación de mamá y papá son un modelo para los niños, ¿no? Por un lado, para el hijo, como comentaste, cómo me voy a comportar con mi pareja, ya sea de manera directa o de manera indirecta, porque a veces del contraejemplo se aprende, ¿no? Por ejemplo, mi papá resulta que en casa no fue un buen padre, entonces yo quiero ser un buen padre, ¿no? De una u otra manera sirvió como ejemplo. Y para la mujer, ¿qué espero de mi pareja? Que es todavía mucho más profundo, Marilis, ¿no? ¿Cómo me deben de tratar? ¿Cómo me deben de tratar, ¿no? ¿Cómo esa figura que voy a buscar, que va a ser mi pareja, ¿no?, debe tratarme a mí? Y eso lo he aprendido de esa relación que he visto en casa. Pues con estas tus palabras nos vamos a nuestro primer corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida y estamos abordando el tema de cuando papá falta. Y porque hemos hablado, ahorita estamos terminando mayo y pues la mamá, todos sabemos que tiene un papel importantísimo
en la vida de los hijos, importantísimo, pero no menos es la autoridad de papá o la imagen de papá, la figura paterna también es muy importante en la vida de los hijos. Entonces estábamos hablando acerca de que a los hijos les va a servir la presencia del padre, porque ya sea que si fueron no muy buenos padres, pues te hacen ver que eso no te gustaría a ti. Y si fueron buenos padres, buen papá, pues es la manera en que yo voy a formar mi nueva familia. Claro. Y a la niña, pues le sirve, pues como en un futuro debo de ser tratada. Exactamente, ¿no? Genera estos modelos, finalmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú hablabas hace un momento de la autoestima. La figura paterna impacta igual en una mujer, en una hija mujer que en un hijo varón. Es lo mismo. En ambos va a impactar. Y en ambos, ¿verdad? Si el papá está presente, da afecto, reconoce a los hijos, ¿no? Los motiva para salir adelante, va a tener un impacto positivo en su autoestima y en la forma como se ve, ¿no? En el niño lo va a hacer sentir que es capaz, que puede, ¿no? Que puedo lograr cosas, que puedo alcanzar éxitos, ¿no? Es una de las funciones importantes de los papás. Y en la niña también. En la niña, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar esta imagen de te amo, te quiero, hija, y la niña la asume como, papá me ama, papá me quiere, lo mismo que mamá, entonces me voy a sentir amada, querida, deseada, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, en los dos va a impactar. Quizás se muestre de manera diferente, ¿no? Pero en los dos va a tener un impacto positivo cuando el papá, volvemos, está presente y está dando el afecto necesario para el niño, ¿no? Y ojo, hay algo que es muy importante. No importa el tiempo que esté el papá. Qué importante. Lo importante es que el tiempo que esté, aunque sea poco tiempo, esté el papá allí, que le dé ese espacio de tiempo y de calidad a los hijos, ¿no? Que pueda platicar con ellos, que se preocupe por que se ellos, interese, ¿no? cómo Que te fue. sí, exacto, por sus cosas, por todo eso, que se vaya interesando, que el niño sienta que papá está ahí. Y esto es muy importante, sobre todo cuando el papá y mamá no viven juntos. Aquí creo que vamos a empezar a abordar el terreno, digamos, un poquito más difícil. ¿Qué efectos tienen los hijos o qué efecto causan los hijos? La ausencia del padre. Pero creo que vamos a ir dividiendo, Alex, diferentes tipos de ausencia, ¿no? Pero en general, ¿qué efectos causan? Va a tener varios tipos de efectos, ¿no? Sobre todo dependiendo de por qué la ausencia. Y hay varios tipos de ausencia, como bien dices, ¿no? Hay una ausencia, Marilis, que es muy fuerte para los hijos. Por ejemplo, la ausencia de cuando el papá procrea y desaparece. No se vuelve a saber de él, no volvemos a ver a papá, simple y sencillamente crezco con mamá o con una familia, etc. Pero yo sé que mi papá nunca estuvo. Y peor, que se enteró que estábamos embarazados, ¿verdad? Y desapareció. Eso tiene un impacto muy profundo en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada la idea principal, ¿cuál es? Que se le transmite al niño, ¿no? Muy implícito. Es, no me quisieron, me rechazaron. ¿Eh? Mi papá me rechazó. Y eso tiene un impacto muy fuerte, emocionalmente. O sea, desde que abre los ojos, ya sabe del rechazo que no hay recibe. papá, ¿verdad? Y muy probablemente sepa de ese rechazo que recibe. Entonces, imagínate el sentimiento de valía de un niño, ¿no? O sea, sé que esta mamá, sé que me quiere, etcétera, etcétera, pero papá me rechazó, la otra figura. Si soy un niño, ver a mis compañeritos ¿Qué tienen hice? papás, A lo mejor empieza la angustia de ¿qué hice? Claro, ¿qué hice? pasó? ¿Me porté mal? ¿Por qué no quiso? Claro, ¿no?
Pero en el caso de esas ausencias todavía va más allá, porque nunca estuvo, nunca me aceptó como un ser humano que voy a venir a esta tierra. Qué angustia, ¿Okay? ¿no? Terrible, claro. Tenemos otro tipo de ausencias, ¿no? Por ejemplo, cuando muere un papá. Cuando muere el papá, pues va a impactar a los niños, dependiendo de la edad en la que estén, ¿no? El impacto va a ser fuerte, pero el tipo de impacto que va a tener va a depender, ¿no? Si son pequeños, si son de edad escolar, si son adolescentes, ¿no? Sin embargo, cuando el papá muere, si era un papá que estaba presente y todo, en el niño ya se gestó esa imagen de que papá me quiso, papá estuvo conmigo, pero se fue. Me va a doler su ausencia. Puedo en un momento dado, ¿verdad?, sentirme triste cuando pienso que se fue papá, ¿no? Y pasar por muchas emociones que ante una ausencia de una pérdida por muerte, ¿no? Pero sé que papá me quiso, ¿sí? Entonces es muy diferente, porque el niño ya generó una sensación de estima, ¿no? Papá me quiso, pero no pudo seguir con nosotros, ¿no? Porque falleció. Es eso. Antes de que sigas, Sí. Cuando el papá se va, no quiero que nos salgamos del tema para como medio cerrar Sí. ¿Qué pasa o qué le dirías a los hijos que de repente pues ni conoció al niño y se fue? O estando un niño, 4 o 5 años, la edad que quieras, desapareció, pero cuando el niño abandonado ya es un adulto, y de repente el papá ya es un adulto mayor y regresa y quiere conocerlos. Aquí yo sí te preguntaría, ¿el niño tiene derecho a decidir, ya no lo quiero volver a ver, ya hice mi vida? O ya ves que, no, mejor que perdona lo que por ti, que por... pero realmente, yo te pregunto, ¿el niño tiene derecho a decir, bueno, yo ya hice mi vida sin ti? Pues ya yo ya no te quiero ver, porque se da el caso, sí, claro, que a la larga el papá... quiere retomar la vida o conocer o convivir con el hijo, pero el hijo ya no quiere. ¿Se vale? Sí, claro, se vale. Pero esos son los casos mínimos. Los más, Marilis, es cuando el hijo llega a cierta edad donde se empieza a preguntar, ¿quién fue mi papá? ¿Y dónde está mi papá? ¿No? Sobre todo esto ocurre mucho cuando van llegando, por ejemplo, a la adolescencia, ¿no? Donde viene una etapa donde tienen que reconfirmar su identidad, ¿no? Y su valía, los jóvenes, ¿no? Las jóvenes. Entonces, es cuando se empiezan a cuestionar, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó con papá, no? ¿Por qué no está aquí? Y es cuando les empieza a entrar la duda y empiezan, me gustaría conocer a papá. Entonces, en este caso, son, ¿no?, ellos los que buscan. Claro, los que buscan ese acercamiento. Muchas veces ese acercamiento puede ser o positivo o no positivo, ¿no? Porque a lo mejor el papá reacciona, pero el papá no reacciona bien, entonces el niño vuelve a alejarse, no quiero nada, ¿no? Pero también tenemos estos casos donde de repente el papá aparece, ¿no? Aparece, yo no lo tenía en mi esfera ni en mi radar, ¿no? Y se comunica conmigo o se comunica como me quiere verme. Entonces allá sí va a ser muy importante, ¿verdad?, que se tome en cuenta al niño o al adolescente, ¿no? ¿Quieres conocerlo? ¿Te gustaría platicar con él? ¿Te gustaría o tienes preguntas para hacerle? ¿Ok? Si tienes, adelante, puedes hacerlo, ¿ok? Si no quieres, también respetar la voluntad del niño, ¿no? No imponer, ¿no? Porque el imposición, claro, no tienes que conocerlo, no imponer, ¿no? Hay que ser respetuosos en relación a lo que el niño o el adolescente desea en ese momento, ¿no? Y que quede entreabierta la puerta para el momento donde ese niño o adolescente quieran o ya se sientan con mayor voluntad y fuerza para conocer a ese señor que se dice mi papá y que es su papá biológico, que a lo mejor no lo conoce, ¿no? ¿Okay? Así es. Pues nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida. Les recuerdo que estoy con el psicólogo, neuropsicólogo Alejandro Herrera, hablando acerca de cuando papá falta. Pues ahora también me gustaría que abordemos de los papás, los que pues no han desaparecido,
viven en la casa, pero están físicamente, pero emocionalmente no están. Efectivamente. ¿Qué nos podrías decir acerca de esos papás? Mira, un papá que desaparece por la razón que sea, pues sabemos que no está físicamente allá ni cuento con él. Pero cuando el papá está físicamente allá, pero no me hace caso, pero ni se interesa en mí, ni le interesa lo que yo hago, ni le interesa mis emociones, ¿sí? Y que a veces solo impone, ¿verdad? Y genera, y si está algo malo te voy a castigar, etc. Esos papás generan un gran dolor en los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque te estoy viendo, pero no me estás haciendo caso. Porque yo te veo, pero tú no me ves, ¿sí? Entonces esto para los niños tiene un impacto muy fuerte. Porque finalmente, ¿qué aprende el niño? Está aquí, pero no me ve. Entonces, no valgo nada. No sirvo para nada, ¿no? Y esto impacta directamente sobre mi autoestima, ¿no? Toda esta otra parte que decíamos de las funciones paternas, de que me va a ayudar, voy a sentir que tengo el apoyo de papá, ¿verdad?, para salir adelante en el mundo. Este niño no lo va a sentir a pesar de que está ese papá allí presente, ¿no?, físicamente, pero no lo está desde el lado emocional. Entonces para el niño tiene un fuerte impacto esto, ¿no? Para el niño y la niña, ¿no? Porque de manera directa es: papá no quiere nada conmigo. Podría ser hasta un poquito más doloroso, ¿no? Claro que es Porque claro. al saber que no está, es algo que ya sabes, no está. Sí, Es claro. algo definitivo, no está. Pero que lo ves, pero no se involucra conmigo. Es como que unos picos, Claro. que te emociones, porque ahí está mi papá, pero luego te das cuenta que no está. Y ese subir y bajar de emociones puede afectar inclusive más Claro. que la total ausencia, ¿no? Sí, y peor cuando solo te miro si hiciste algo malo y te voy a regañar, te voy a castigar, te voy a... Sí, peor. Por entonces, ¿qué obtengo de papá? ¿Sí? ¿Dónde está mi valía? ¿No? Papá se va a fijar si hago algo malo, ¿no? Pero no se va a fijar si hago algo bueno, ¿sí? O sea que repercute lo que la figura del papá, ¿cómo me voy a armar yo? Claro. O sea, no voy a ver que si está, que no está, que eso, sino que yo me voy a armar mal. Claro. No valgo. Claro. Mi No soy sensación nadie. mi sensación va a ser eso, ¿verdad? O sea, Va a generarse además un hambre de quiero un reconocimiento de papá, quiero. ¿Cuántos niños, verdad, que tienen a los papás allí? Se esfuerzan y se esfuerzan y no son vistos, ¿no? Entonces imagínate todo lo que eso genera en un niño, Marilis, ¿no? Esa sensación de frustración, esa sensación de que haga lo que haga papá, no me va a voltear a ver, ¿no? Salvo que sea algo malo, ¿no? Y luego muchas veces, ¿no?, porque esos niños llegan a la adolescencia y empiezan a hacer conductas muy inadecuadas, arriesgadas y que los ponen en alto riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Ahora también vamos a entrar a un tema que quisiera yo preguntarte, que creo que también es muy importante ahorita. Porque ya dimos el dato, 40% en la República, en las familias hay ausencia de papá. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, el niño creció, pero de repente los papás se separan, los papás se divorcian. Y no terminaron en buenos términos. Entonces de repente empieza una ausencia del papá porque, o sea, como que podría ser, porque aquí que la mamá no quiere que los vea a los niños, o él es un poco desajenado por el motivo que sea. Los hijos de papás separados también necesitan la presencia del padre. Claro. Es correcto, ¿no? Claro, totalmente, María. Mira, voy a dar un pasito atrás. ¿Cómo es la separación de los papás? El niño, en primer lugar, si los papás son maduros, si los papás, ¿verdad?, planean esta separación, tienen que hacerle sentir al niño
que quien se divorcia y se separa son los papás, que la relación de pareja probablemente no funcionó, pero que siguen siendo papás, ¿sí? Que siguen preocupados por los hijos. ¿Okay? En los casos donde ocurre esto de que hay por alguna razón alguna separación, divorcio, etc., pero ambos papás entienden la función de papá y de mamá, entonces estos papás van a poderse poner de acuerdo en relación a cómo vamos a guiar a los hijos, ¿verdad? Aunque ya no estamos en la misma casa y eso lo van a resentir mucho los niños, pero no lo van a resentir tanto si sienten que pueden contar con mamá y con papá. Si papá está involucrado, si papá, ¿verdad?, está pendiente de las cosas, de mis estudios, si asiste a mis actividades, ¿verdad?, que tengo en la escuela, ¿sí?, o a mis actividades deportistas. Si papá está ahí y la pareja logra balancear esto, los niños, ¿verdad?, no lo resienten tanto. ¿Ok? El niño puede ir creciendo inclusive, ¿verdad?, con esta sensación, una buena estima, ¿verdad?, todo eso que aporta el papá habitualmente, ¿no?, para los niños. El problema, como tú dices, es cuando los papás terminan muy conflictuados. Cuando hay un problema en el cual el papá, ¿verdad?, termina muy molesto, mamá termina muy molesta y empiezan a utilizar a los hijos de rehenes. ¿Sí? Cuando vas con papá, pero sé mi espía, ¿verdad? Ve todo lo que está haciendo papá. Vas con mamá y tú vas a ser mi espía, ¿no? Entonces el niño se siente entre la espada y la pared. El niño ya no siente que los papás están cuidándolo, sino simple y sencillamente se está sintiendo como una herramienta, un arma para atacar uno al otro, ¿no? O cuando hablan mal un papá del otro, etc. Eso te iba a preguntar. Claro. Cuando de repente si están con el papá le habla mal de la mamá. Y si están con la mamá le habla mal del papá. Entonces, ¿cómo queda el niño? Esto es muy fuerte para los hijos. Porque para los hijos, papá y mamá son importantes. Los dos. Los dos son importantes. Y si uno está hablando mal del otro, etcétera, etcétera, al niño, ¿qué le queda? Porque finalmente, si yo hablo mal, ¿verdad?, de su mamá, yo estoy quedando mal. Aunque mi intención es poner mal a la mamá, yo también estoy quedando mal. Y lo mismo pasa con la mamá que le habla mal a los hijos del papá, ¿verdad? Cuando habla el papá, entonces la mamá está quedando mal, ¿sí? Pues sí, porque finalmente cada uno escogió al otro. Claro. ¿Para qué lo escogió, no? Pero ¿cuál es el mensaje para los hijos, Marilis, ¿no? El mensaje para los hijos es, papá y mamá, ¿verdad?, están en una guerra donde no me están considerando como persona, como ser humano, sino me están considerando como algo para lastimar al otro, ¿no? Terrible para los niños, ¿no? Pues nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida y estamos hablando acerca de cuando papá falta, porque este programa se lo estamos dedicando a los papás. Alex, pero también puede pasar que en este conflicto que hay en los papás, a veces los papás, uno le habla mal de la mamá habla mal del papá, los paganos son los hijos. Pero si ya tienen cierta edad, pues también el hijo puede abusar o utilizar ese pleito y esa separación para ponernos en más conflictos o sacar más provecho los hijos. ¿Podría claro, ser? Claro. Los hijos son niños, ¿no? O adolescentes y van a aprovechar cualquier Mejor me resquicio voy que vean, ¿no? con mamá porque Si veo contigo que, ella me da más. por ejemplo, ¿no? O mejor me voy con papá porque tiene más recursos que mamá, ¿no? Entonces, y si papá quiere ganarme, me va a dar más cosas, entonces me voy con papá porque voy a obtener más privilegios. Pero finalmente, ¿no?, eso es una respuesta, un daño que le están haciendo. Es un daño, claro. Es una reacción muy inmadura de parte de los adultos, tanto de papá como de mamá, y el daño lo están sintiendo los niños. ¿Por qué? Porque ellos están viendo nuevamente que no se están preocupando por ellos. Preocuparse por un hijo, ¿verdad?, no es darle todo. Preocuparse por un hijo es ponerle muchas veces límites, decirles que no, ¿verdad?, que se molesten los hijos con nosotros, ni modos. Pero es parte de, si voy a darte una instrucción, ¿verdad?, o te voy a decir que no hagas tal cosa, porque estoy viendo por ti. Aunque el adolescente o el niño se molesten en ese instante, saben que el papá lo está haciendo porque los está cuidando, ¿no?
Podré estar molesta en ese momento y despotricar y sacar un montón de cosas feas, pero a la larga eso tiene un valor muy importante para los hijos, ¿no? En cambio, aquellos papás que se dedican, entonces voy a congraciarme con los hijos y voy a darles todo, entonces ¿qué sucede? El hijo, ¿verdad? No tiene límites. Igual puedes decir, mi papá es igual a que me compren todo. Claro. O sea, ya no lo vea como una figura de seguridad, sino como un proveedor nada más. Y eso también hace daño al niño. Totalmente, totalmente, ¿no? Y Alex, entonces, por ejemplo, creo que la gente, los papás tenían que tener muy en cuenta, ambos, papá y mamá, de que cuando se separan, por lo que fuera, claro, el motivo que fuera, que no es nuestro tema, porque claro, también lo podemos tocar en otro momento. en otro momento, pero ahorita por el motivo que fuera, porque estamos hablando el daño o el beneficio acerca de los hijos. Que hay que tener en cuenta que cuando la pareja se separe, le va a hacer falta al niño tanto el papá como la mamá. Claro. No puede uno quitarle al otro. Claro. Eso tiene que quedar grabado en el corazón de ambos. Claro. La presencia de los dos es muy importante y la del papá también. Claro. No se le puede negar a los hijos que vean a su papá, claro, ni los papás a la mamá. Claro. Y muchas veces eso se da y en situaciones donde hay incluso conflictos legales, eso se va dando, ¿no? Ahora, también hay otras ausencias, Marilisa. ¿Cuál? Por ejemplo, la inmigración. Que muchos papás se van a otros lugares, otras ciudades, otros estados o países a trabajar, ¿no? Y el niño, la familia, ¿cómo queda? Los niños, ¿cómo quedan? ¿Cómo se manejaría eso? ¿Con llamadas de teléfono? Claro, en ese caso, ¿verdad? Mucho va a depender de cómo la familia maneje la ausencia de papá, ¿no? Porque a lo mejor no va a estar presente y no está acá, porque está tratando de darnos una mejor comodidad. Si la familia entiende esto y los niños, ese mensaje se lo transmiten a los niños, entonces el niño puede entender que papá no esté. Ahora, con toda la tecnología que tenemos, el papá puede no estar físicamente presente, pero sí puede estar presente a través, por ejemplo, de redes virtuales, etcétera, llamadas, ¿no? Ciertos rituales que hagan con la familia. Ahora los domingos en la tarde el papá se va a conectar y vamos a platicar, ¿verdad? Papá nos va a contar algo, nos va a contar. Entonces, el papá puede estar presente virtualmente, ¿sí? Una manera, por ejemplo, no sé, tú me dirás, que yo sé que mi papá no está aquí, vive en otro lado, está trabajando allá, pero aquí, por ejemplo, esa figura inmediata podría hacerla un abuelo, un tío. Claro. Y creo que inclusive hasta cuando están separados, ¿no? Hasta cuando están separados, claro. Sí, definitivo, ¿no? ¿Qué puede ayudar? Si hay ausencia de papá, ¿qué es lo que puede ayudar a un niño o a un adolescente? Si mamá está allí, pero está con el niño y en la disposición de ayudar al niño, ¿no? Ese es uno de los caminos, ¿no? Mamá va a ayudar, va a resolver, etcétera, ¿no? A lo mejor va a tener exceso de mamá, pero mamá puede ir cumpliendo algunas de las funciones, algunas, no todas, ¿no? Pero también, si hay alguna figura masculina, en este caso, que esté allí presente en el niño, donde el niño pueda apoyarse, pueda sentir seguridad, que quienes pueden ser, a veces los abuelos, a veces los tíos, ¿verdad? A veces algunas otras personas que no forman parte directa de la familia, pero pueden estar presentes en el niño, ¿no? Que sientan que está, ¿verdad? Que estén preocupados por todo lo que el niño está haciendo, que se interesen en sus cosas, etc. Entonces el niño puede ir compensando esas ausencias, ¿no? La va a compensar, puede compensarla lo suficiente, no al 100%, claro, pero puede compensar, ¿no? Y esto puede ayudar al niño. Todo lo que sea ayuda, pues es mejor a una total ausencia claro, completa, como por ejemplo en el caso del fallecimiento o el caso de que pues, se fue
Y desapareció. Y desapareció y no hay nadie, pues, o el que tú dices, el que se fue a trabajar, pero de momento si yo tengo algo, algún dolor, algún sentimiento, me peleé con un amiguito, se acerca al abuelito, o se acerca al tío, o inclusive hasta un amigo, ¿no? Sí. No Sí. sé, tal vez un Y amiguito lo que más vemos, grande. y lo que vemos también actualmente, ¿no? Si la mamá establece una relación de pareja nueva y esa pareja nueva se vuelve mucho más empática y comprensiva con el niño, esa pareja nueva empieza a asumir algunas funciones, ¿no? Sí. No la va a ver como papá, ¿verdad? Digo, eso sería el papel de la mamá, no es tu papá. Puede, claro. Pero es alguien que te O quiere. lo puede ver como el papá psicológico. ¿Y cuántos chicos no vemos, verdad, que han crecido no con su papá biológico, sino con otro papá, y que estos chicos han desarrollado todas estas habilidades? Claro, un afecto, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un papá psicológico, ¿sí? Y eso es mejor. Y eso es mejor. Porque es una buena relación. Claro. Digo, en el caso que fuera buena relación. Alex, estamos casi ya a punto de terminar el programa. ¿Qué mensaje le darías a todos los papás? Por ejemplo, a lo mejor podríamos toparnos con un papá que hoy por hoy se dé cuenta y haga reflexión y diga, bueno, creo que no he sido un buen papá, pero quiero serlo. Quiero mejorar. Exacto. Quiero mejorar, ya me di cuenta, no sé, tal vez viendo videos o en una conversación. Dice, bueno, creo que no, esto lo hice mal, pero quiero ser un buen papá. Se puede, se vale. Sí, claro, o que nuestro programa los haga reflexionar. Bueno, pues, sí, no, nunca es demasiado tarde, ¿no? En esta relación. ¿Y qué tienen que hacer sus papás? En primer lugar, que vean y se sienten así claramente a pensar en qué no he cumplido como papá y qué puedo empezar a cumplir. ¿Y qué harían? Básicamente estar con el niño, empezar a interesarse por cosas de los hijos, ¿no? O de las hijas, ¿no? Empezar a interesarse y a participar más en actividades de los hijos, ¿no? Hacer que el niño se sienta cómodo, si tiene que expresar sus afectos, si tiene que decir que los exprese, ¿no? Sus miedos, sus temores. Papá está allá para cuidarte y protegerte, ¿no? ¿Okay? Los papás pueden hacer mucho en este camino, ¿no? Pero deben de tener esa, como tú dices, ¿no? Esa reflexión de, bueno, ¿lo estaré haciendo bien? No hay papás perfectos, ojo, ¿no? Hay papás, pero aquel papá que le va a dar lo mejor a los hijos va a ser aquel papá que está con los hijos, que se interesa por los hijos, que les transmite a los hijos que los quiere, los ama y los va a cuidar. Ese es el mejor papá. Pues que esto vaya, para que la gente, como dices tú, que oiga el programa, haga una reflexión y decir, bueno, me equivoqué. Cualquiera se equivoca. Desgraciadamente que es con un hijo, pero siempre es tiempo para recapacitar, para enderezar y decir, bueno, aquí me faltó, tal vez no fui muy presente, pero ahora sí puedo, o tal vez ahorita que es algún adolescente me necesite más. Claro. Y entonces está el cambio. Efectivamente. Por fortuna los seres humanos tenemos siempre la posibilidad de cambiar, ¿no? Y tener en cuenta que siempre hay, es importante la presencia del papá. Siempre. Aunque los papás estén separados. Siempre. Es muy importante que haya una buena presencia de papá. Porque Alex, también tenemos situaciones, ¿verdad? Sí. Que ya los platicamos. Lo hemos platicado, que podemos irnos con este tema por muchas aristas, pero el tiempo no nos los permite. Alex, ¿a qué teléfono se te puede localizar? Claro que sí, al 99 99 48 16 32. Entonces, quedamos que la persona que quiera comunicarse por este tema o cualquier otro, él es psicólogo, neuropsicólogo también y tiene maestrías y doctorados. Es un hombre muy preparado y la persona que quiera comunicarse con él para, como les digo, para este o cualquier otro tema es el 99 99 48 16 32. Y pues agradecerte, Alex, tu presencia siempre tan agradable y tan acertada, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Gracias.